el día de hoy vamos a hacer, no va a haber caso clínico, ya, por si acaso, porque trata en realidad de cirugía estereotáxica y enfermedad de Parkinson. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Bueno, cuando nosotros hablamos de cirugía estereotáxica, tenemos que ir a nuestro plano cartesiano, es decir, ubicarnos dentro de las tres dimensiones. Ustedes saben que cuando ustedes se ubican en las tres dimensiones, tienen que utilizar los tres ejes, ¿no? Que son líneas que se intercruzan de manera perpendicular entre sí, ¿no? Teniendo siempre un punto cualesquiera donde se cruzan, que va a ser el punto cero. Ejemplo, si esa línea es vertical hacia arriba, va a ser el eje X, y el punto cero, desde el punto cero hacia arriba, es positivo. O digo el eje Y positivo, ¿no? Y hacia abajo el eje Y negativo, ¿no? Eso viéndolo perpendicularmente. El eje X entonces será el plano que está transversal, ¿no? Que cruza de manera coronal, así de esta forma. Cuando ustedes me miran de frente, el eje Y viene a ser este eje. El eje X viene a ser el plano, en el plano coronal, y este es el punto cero, por ejemplo. Entonces, hacia la derecha, eje X positivo, hacia la izquierda, eje X negativo, ¿no? De este punto cero. El eje Z sería la profundidad, es decir, lo que va hacia adelante, este punto donde yo tengo, va a ser este Z positivo, y lo que va hacia atrás a partir de ese punto, Z negativo. Entonces, si ustedes entendieron eso, ya podemos hablar de estereotaxia, ¿no? Porque no es otra cosa que la ubicación de algún punto en el espacio. De eso se trata estereotaxia, ¿no? Ubicar un punto en el espacio, en cualquier tipo de espacio tridimensional. Es decir, puede ser en nosotros, puede ser en un animal, puede ser en el espacio, en una habitación, que tiene espacio también, ¿no? Entonces, eso, como tiene plano tridimensional, es ubicar un punto determinado dentro de ese espacio, ¿no? A partir de un punto cero, donde trazamos todos los ejes, ¿no? Donde vemos que planos que se intersectan de manera perpendicular entre sí. De eso trata. Entonces, si nosotros tenemos esos ejes que son positivos y negativos, bien vaya para arriba o para abajo, bien vaya hacia la derecha o la izquierda, o bien vaya hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces eso va a tener determinadas medidas, puntos de medidas, ¿no? De esas coordenadas. Hacia atrás negativo, por ejemplo, -1, -2, depende de lo que ustedes, cómo quieran medir, ¿no? Puede ser centímetros, en metros, en kilómetros, qué sé yo, ¿no? Y hacia adelante, positivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, acá está mi mentón es el punto cero donde hemos trazado en mí como individuo, ese punto cero, y hemos trazado los tres planos, ¿no? El plano que va hacia arriba, la línea que va hacia arriba, el eje X, el eje Y, digo, ¿no? La línea que cruza de manera, ¿no? Transversal, o si quieren coronalmente, ¿no? Que es el eje X, y la que cruza verticalmente, que va a ser, nos va a medir a profundidad, el eje Z. Si yo quiero, por ejemplo, ubicar un punto determinado, por ejemplo, este punto que está acá en la esquina, lo puedo ubicar a partir de este punto cero. Lo puedo ubicar, ¿no? ¿Por qué? Voy a ubicar tridimensionalmente o geométricamente ese punto midiendo el eje Y, es decir, la altura a la cual está ese punto, en el eje X, en el plano, a qué distancia está, ¿no? Y la profundidad, ¿no? Que es el eje Z, vamos a medir. Y esas tres medidas nos van a dar exactamente este punto, que es a eso llamamos estereotaxia. Y ya cuando hablamos de cirugía estereotáxica, estamos refiriéndonos pues al ubicar un punto
de manera quirúrgica para hacer un diagnóstico o hacer un tratamiento. Disculpen, voy a encerrar a ese perrito. Disculpen un momentito. Entonces yo creo que ya ustedes con esa explicación se están dando cuenta más o menos de lo que es estereotaxia, ¿no? Entonces, tratan de ubicar un punto en el espacio, pero en este caso, si hablamos de cirugía estereotáxica, es en el espacio biológico, que puede ser de un animal o de otro ser viviente, o puede ser de un humano, ¿no? Y si hablamos de neurocirugía estereotáxica, estamos hablando de la ubicación de un punto dentro del espacio del sistema nervioso, ¿no? El cual debemos hacerle un diagnóstico determinado o de repente podemos hacer un procedimiento determinado, ¿ya? A ese punto se le dicen desde el punto de vista técnico, pues, bueno, en su nombre en francés, Tardiek, ¿no? Tardiek. Muy bien, entonces vamos a iniciar la clase. Borro mi imagen y comenzamos con la clase de neurocirugía estereotáxica, habiendo hecho ya esa pequeña introducción que espero que la hayan entendido. Ven claramente ahí la imagen, ¿no? Sí, doctor, se puede ver. Muy bien. El puntero láser también. Bueno, entonces, explicado ya más o menos el concepto, tenemos que esto se inicia desde el siglo pasado. En el año 1908, estos señores Horney y Clark le dan el nombre a la técnica de estereotaxia derivado del griego, ¿no? Estéreo es tridimensional en el espacio y taxia arreglo, ¿no? Taxia también es migración, buscar que llegar. Y acá tienen ustedes la imagen del primer aparato de estereotaxia. Entonces, estereotaxia no es otra cosa que la localización tridimensional de un objeto en el espacio aplicando métodos geométricos. ¿Para qué? Para abordar diferentes puntos intracraneales. La guía estereotáxica se hace a través de imágenes. Las imágenes pueden ser de tomografía, de resonancia magnética o bien imágenes angiográficas, porque ellos van a ofrecer una definición en volumen y en geometría de manera precisa de las lesiones que hay dentro del cráneo o en la columna, así que se utiliza la estereotaxia para la columna. Estos aparatos, el tomógrafo, la resonancia magnética y el angiógrafo, lógicamente tienen que tener software compatibles con este marco estereotáxico, ¿no? Este es un aparato, un marco estereotáxico colocado a una maqueta, ¿no? De la forma como se coloca. Y nuevamente acá repetimos que esta es una técnica que va a permitir a nosotros los cirujanos acceder a zonas del cerebro que son críticas o angostas, y se requiere, por supuesto, el uso de una tecnología de alto nivel y que sea muy precisa. Puede ser usado para modificar un síntoma, o sea, ya estamos hablando de tratamientos, para disminuir dolores o trastornos, tratar algunos trastornos funcionales sobre todo, psiquiátricos o dolorosos, o de repente trastornos del movimiento, o tratar algún otro tipo de patología como puede ser patología tumoral incluso, ¿no? O también nos ayuda para hacer el diagnóstico mediante biopsias de patología tumoral, como también para poder ubicar la zona para llegar a operar. Ubicamos la zona de manera precisa y podemos llegar a esas lesiones, ¿no? Que pueden ser de diferente índole, pueden ser lesiones infecciosas, inflamatorias, pueden ser incluso vasculares, que ya veremos cómo se usa. Entonces, ¿qué cosa se hace?
en un procedimiento de cirugía estereotáxica. Lo que se hace es, sobre todo cuando es cirugía funcional, de tipo epilepsia o bien de otro, de trastorno del movimiento, se toman unas imágenes que se localiza la estructura por coordenadas, ya hemos hablado de las coordenadas, se guía un electrodo, el cual va a permitir obtener un registro eléctrico y se capta la actividad de los grupos neurológicos de esta manera y se modula, se puede modular esa actividad o se puede lesionar incluso, ¿no? Por medio de liberación de corriente eléctrica, en este caso cuando es un problema funcional, sea por transducción eléctrica. ¿Cuáles son las partes del marco estereotáxico? Ustedes tienen que conocerlas. Hay dos partes fundamentales que son, a grosso modo, las más grandes y que va a tener varias subpartes, pero las fundamentales son el marco estereotáxico propiamente dicho, el marco esto que está colocado a la cabeza, y el arco estereotáxico, donde está la aguja que va a ubicarnos el punto de lesión exacta, ¿no? A través de esas coordenadas. ¿Qué cosa se hace? Esto tiene un sistema de mediciones, ¿no? Que van a ser radioopacos y que se van a visualizar a través de las imágenes. Esto se coloca al paciente en marco estereotáxico mediante unos tornillos que se fijan al cráneo y luego se le lleva a este paciente a un equipo de tomografía, de resonancia o bien de angiografía para hacer las mediciones respectivas. Se le toma una imagen con ese marco estereotáxico colocado y se hace una ubicación de la lesión con ya las medidas respectivas para poder ubicar exactamente el punto por donde se va a ingresar. Siempre se busca que ingresar por el lado más corto a la lesión, ¿no? Y que provoque el menor daño posible, es decir, evite vasos que puedan sangrar. Entonces, el sistema estereotáxico completo, todo el equipo completo está acá, ¿no? Y tiene este marco que hemos dicho y tiene este arco estereotáxico que estamos señalando acá. Pero ese marco tiene un adaptador frontal, es decir, no está totalmente cerrado todo el marco, tiene una parte frontal que está abierta y que tiene diferentes medidas para algunos variados tamaños de cabeza, ¿no? Que no hay muchas variaciones en realidad, pero hay para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. Luego tiene unos postes de apoyo móviles que tienen el sistema de medidas que ustedes ven acá, ¿no? Tienen los tornillos de fijación que van al cráneo y los soportes de fijación al cráneo. Y también el arco estereotáxico, que es el lugar donde se va a colocar este aditamento que va a servir para la introducción de la aguja estereotáxica, ¿no? Y acá los soportes de fijación al cráneo, estos soportes de fijación al cráneo, como ustedes ven, tienen este sistema de medidas que es tridimensional, ¿no? Los tres planos que hemos hablado en el eje cartesiano, ¿no? Este es el eje Y, ¿no? El eje X, el de acá, y el eje Z, ¿no? Los tres ejes, y nos da las medidas de manera tridimensional. ¿Cuáles son las ventajas del uso del marco estereotáxico? Va a permitir abordar de manera precisa una lesión cerebral, que puede ser superficial o profunda, y posibilita al neurocirujano la ubicación precisa para realizar un procedimiento quirúrgico. También evita al máximo lesionar tejido cerebral sano de forma inadvertida, y esto lo estamos repitiendo conforme vamos hablando, y también delimita algunas áreas del cerebro de mayor funcionalidad para evitarlas, lógicamente, como son el área del lenguaje, de la motricidad, de la sensibilidad, por ejemplo. ¿Cuál es la utilidad que nos da? Por ejemplo, en tumores podemos hacer biopsias o podemos hacer la exéresis, es decir, podemos retirar el tumor guiado por computadora con los planos tridimensionales y administración también de semillas radiactivas como tratamiento. Es decir, en este tumor en el centro le ponemos semillas radiactivas para dar tratamiento a este tumor. En el caso de lesiones quísticas, se puede hacer una punción. Esta es una lesión quística y se puede hacer una punción del contenido. ¿Para qué? Para hacer un análisis, ¿no? O también para introducir alguna sustancia, algunas veces antibióticos, por ejemplo, ¿no? De forma directa. En el caso
de que haya una lesión funcional con zonas epileptógenas, se utiliza para una estimulación eléctrica a través de esa aguja que hemos ingresado, o también para lesiones controladas con radiofrecuencia o radiocirugía. Y también se utiliza para otros casos, ¿no? En caso de lesiones infecciosas, la de drenaje de los quistes, por ejemplo, cuando se trata de cisticerco, porque en caso de quiste hidratídico no pueden hacer eso, ¿no? O en cualquier otra lesión que esté asociada al VIH, ¿no? Por ejemplo, toxoplasmosis, ¿no? O de repente las lesiones virales, etcétera, para poder hacer diagnóstico. En el caso de las malformaciones vasculares, solamente nos sirve para la localización, porque no podemos ingresar tampoco con la aguja en estas lesiones que son vasculares, porque al hacer una lesión de continuidad a los vasos, podemos provocar una hemorragia. En el caso de la hidrocefalia, nos puede servir para una colocación precisa de los sistemas de derivación. Y cuando hay hematomas intracraneales traumáticos, como por ejemplo este hematoma epidural, nos sirve para una descompresión, pero con drenaje controlado del coágulo. ¿Por qué? Porque a veces cuando se suele, no siempre, pero dentro de las complicaciones figura, de que al descomprimirlo, o sea, abrir una tapa del cráneo, ¿no? Una buena plaqueta ósea le llamamos, y sacar el coágulo, se descomprime bruscamente y puede sangrar al otro lado, ¿no? Un sangrado reactivo, contralateral. En el caso de la enfermedad de Parkinson, puede producir estimulación eléctrica o lesión controlada con radiofrecuencia para el control de los síntomas que ustedes ya conocen en el Parkinson. ¿Cómo se realiza una cirugía estereotáxica? Lo primero que tienen que hacer es asexia, antisexia. Luego de ello, hacen su respectiva colocación de anestesia, ¿no? Que puede ser general, pero que lo mejor es en estos casos utilizar anestesia regional o bien anestesia local. Acá en el Perú nosotros utilizamos anestesia local, ¿no? En los tejidos blandos, por donde va a pasar los tornillos que se van a fijar al cráneo, ¿no? Al hueso del cráneo. Luego se colocan los tornillos, ¿no? Pero con una ayuda, porque ese marco, esos tornillos que están ya colocados en el marco podrían introducirse a órganos como son el ojo y lesionarlo y provocar una ceguera o provocar sangrado si no se ha colocado bien y no tiene una persona que lo esté ayudando al médico que está colocando, puede producir un desgarro de tejidos blandos pericraneales. Y entonces, de esa manera, lo que se tiene que hacer es colocar con buena presión al cráneo, ¿no? Al cráneo, que se fije en el cráneo. Una vez colocado y lo llevan pues al paciente, al equipo con el que van a usar, que puede ser tomógrafo, resonador o angiógrafo, como hemos dicho, se le hace las placas respectivas con el mapeo correspondiente de la lesión y se mide, pues se mide en el tomógrafo las distancias. Lógicamente este aparato tiene que tener, como le dije, el software correspondiente para que pueda realizarse la actividad, si de lo contrario no puede. Luego al paciente se le pasa a la sala de operaciones y se le vuelve a hacer asexia, antisexia y se le pone campos quirúrgicos, ¿no? Pero antes de ello, el médico va a un espacio donde hay una maqueta, ¿no? Y hace una simulación, hay un simulador para poder ubicar bien las zonas y evitar alguna complicación por mala maniobra. Luego de ello se le hace nuevamente la asexia antisexia, se le colocan los campos quirúrgicos y se procede a realizar un hoyo de trépano primero, ¿no? Por el lugar más corto a la lesión, y se introduce la aguja o bien se aspira para sacar muestra de la lesión o se saca una biopsia con una aguja de biopsia, ¿no? Para poder estudiar, bien hacer diagnóstico o bien hacer algún tratamiento del paciente, ¿no? Luego de ello, eso se hace rápidamente, ¿no? Al paciente lo tiene ahí, lógicamente el paciente está despierto, le conversan ustedes, ¿no? No tiene que haber ningún déficit,
generalmente a la persona que tiene experiencia no le sucede problema, ¿no? Y bueno, es un procedimiento seguro, ¿no? En la actualidad. Últimamente acá en el Perú, por ejemplo, no se ve mucho nuevamente porque de cierta manera algunos procedimientos son medios, entran por modismo, no se ve la utilización frecuente, ¿no? Salvo en hospitales como Instituto de Enfermedades Neoplásicas o el Instituto Neurológico, donde tienen el equipo, ¿no? Y pueden realizar estos procedimientos. ¿Qué intervenciones permite esta técnica estereotáxica? En tumores cerebrales, biopsia del tumor, craneotomía para exéresis del tumor. En el caso de trastornos vasculares, estamos repitiendo nomás, craneotomía para malformaciones arteriovenosas y craneotomía para aneurisma. En caso de trastornos de la conducción eléctrica, tratamos las epilepsias, ¿no? Con las estimulaciones o con las inhibiciones de esas zonas epileptógenas. Para la enfermedad de Parkinson podemos provocar lesiones o bien podemos provocar estimulación controlada, ¿no? Las lesiones que provocamos son la talamotomía, la palidotomía y la subtalamotomía. Y en resumen, las técnicas estereotáxicas se aplica en biopsias estereotáxicas para diagnóstico, en craneotomías dirigidas por estereotaxia. También se utiliza junto con otro procedimiento mucho más complejo, como son la neuronavegación y la radiocirugía, o sea, en forma mixta se utiliza. ¿Qué enfermedades tratan? La estereotaxia. El marco estereotáxico puede tratar trastorno del movimiento, y hemos hablado de epilepsias, en este caso, enfermedades psiquiátricas fuertes, dolores crónicos, enfermedades funcionales, generalmente espasticidad también, enfermedad funcional, y un síndrome convulsivo, ¿no? Muy bien, bastante visto, ¿no? En neurología, de Tourette, ¿no? Y donde se producen lesiones también. Y eso es lo que se refiere a la técnica estereotáxica. En el caso del Parkinson, bueno, hablar del Parkinson es hablar primero de su sintomatología, ustedes ya la conocen, ¿no? Lo han tratado en neurología. El aparato para hacer la estereotáxica, el tratamiento de Parkinson es el mismo, ¿no? Se ubica las zonas que pueden liberar la sustancia que está en déficit en el Parkinson, y o que es una estimulación, en este caso estimulación controlada, o bien se pueden producir las lesiones que hemos señalado. Es lo que podríamos hablar respecto a neurocirugía estereotáxica y a lo que respecta a cirugía de Parkinson. Yo les voy a colocar enseguida, luego que terminamos este evento, las clases. No creo que no les he colocado todavía, pero ahorita sí les coloco, ¿ya? Para que puedan repasar, y de paso tienen ustedes la grabación que están haciendo sus compañeros. Bueno, con esto terminamos conmigo las clases respectivas, y como pasando visita, nosotros vamos a pasar lista. Pasando lista, vamos a pasar a pedir la opinión de cada uno de ustedes, pues, ¿no? A ver qué les ha parecido esta parte del curso, y si la han comprendido o no la han comprendido, ¿no? Hemos hecho tanto teorías como casos clínicos, y ustedes han hecho su práctica en el hospital. Bien, comenzamos entonces con Vera Fernández, Dariana. ¿Está Dariana? Sí, doctor, presente. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces ya con esto te estás despidiendo, pues, del